Bueno, chicos y chicas, sobre el final del encuentro pasado estuvimos hablando un poquito de partes procesales. Algo adelantamos, así que la introducción no la vamos a hacer tan extensa. Y básicamente vamos a tratar de las partes, los terceros, y si nos da un poco de tiempo, vamos a hablar de costas procesales, en el marco de los deberes, cargas y obligaciones que tienen tanto las partes como los terceros cuando toman intervención en un proceso civil. Ya lo dijimos, pero el concepto de parte es estrictamente procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ustedes han visto en obligaciones como partes de una relación jurídica no se aplica de la misma manera dentro del proceso. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es el concepto de acción. El concepto de acción está íntimamente vinculado al derecho a peticionar ante las autoridades, en este caso judiciales. De tal suerte que el concepto de parte procesal y de parte de un vínculo jurídico de fondo o sustancial no pueden no coincidir. La doctrina se preguntó durante siglos qué pasaba con el que al final se descubría que no tenía acción. Entonces, ¿qué? Nunca fue parte. Pero sí, la realidad de los hechos marca que sí. Entonces, insistimos en que el concepto de parte es estrictamente procesal. Cualquiera puede demandar cualquier cosa, aun cuando no sea titular del derecho que ostenta. Después, obviamente, si vos no sos el titular del vínculo jurídico que querés hacer valer, te va a ir bastante mal, ¿no? Posiblemente pierdas el juicio. Pero eso no tiene ningún menoscabo respecto de su calidad de parte en un proceso. Esa es la conclusión moderna, ¿no? Insisto en que, de hecho, si leen el libro de Couture, que es el que les recomendamos en el primer encuentro, van a ver que está todo este debate. ¿Qué pasa con los que no tenían acción, pero son parte, y el derecho sustancial de fondo? Bueno, la conclusión es que son dos conceptos distintos. Cuando hablamos de relaciones jurídicas, hablamos del derecho sustancial, que sirve de base a un futuro litigio o proceso. Y cuando hablamos de partes en sentido procesal, estamos hablando de un sujeto que reclama una actuación de la ley, que en este caso sería la actora, y aquella persona contra la cual está enderezada esa pretensión, que es la parte demandada. Así que no se compliquen, es tan sencillo como eso. Es más, Palacio lo resume en una frase muy sencilla que dice, es parte procesal quien pretende y contra quien se pretende. Y otra cosa que ya dijimos, necesariamente las partes son dos, actora y demandada. Lo que la doctrina llama el tercero excluyente en nuestro derecho no existe. No existe el todos contra todos. Hay actora y demandada. Y los terceros, cuando se incorporan al proceso, se convierten en parte. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos la analogía con el que se toma un micro? Si vos estás arriba del micro y ves un tipo en la parada, vos decís, es un transeúnte que espera el micro. Una vez que está arriba, nadie diría que es un transeúnte, es un pasajero. Con los terceros pasa lo mismo. La noción de tercero es un ajeno al proceso que es convocado a participar o que interviene espontáneamente. Una vez que se sube al proceso, ya se convierte en un sujeto parte, ya sea sumándose a la parte actora o a la parte demandada. Bien, hasta aquí estamos. ¿Han visto el videíto de terceros? ¿Lo vieron? ¿Alguien pudo verlo? ¿No? Bueno, no importa. Bueno, lo vamos a comentar. Eh, Algunas cosas que tienen que prestar atención cuando estudien el tema partes procesales. Lo primero es distinguir entre la capacidad para ser parte, que eso la tenemos todos en calidad de persona. No hay, digamos, en nuestro sistema jurídico alguien que no tenga capacidad de ser parte, porque coincide con la capacidad de derecho. En ese sentido, todos pueden ser parte, ya sea reivindicando un derecho en expectativa o resistiendo una pretensión.
Distinto es la capacidad procesal. O sea, repito, la capacidad de ser parte, todos la tenemos, todos y todas, por el hecho de ser una persona. Ahora, la capacidad procesal es muy distinto, porque aquí nos estamos refiriendo a una aptitud para realizar actos procesales válidamente. Ahí está la onda de la distinción. Y coincide con la capacidad de hecho civil. Ahí está la clave. La capacidad para ser parte coincide con la capacidad de derecho, que todos la tienen, incluso las personas por nacer, y la capacidad procesal coincide con la capacidad de hecho. Repito, es una aptitud para poder ejecutar actos procesales válidamente, por sí mismo, ¿no? Ahora bien, una vez más, por regla, todos y todas la tienen. Por regla, todos tienen capacidad procesal. De tal suerte que habría que empezar a analizar quiénes no la tienen. Y ahí nos vamos a encontrar con varias disposiciones, la mayoría están en el Código Civil, que me va a hablar de las personas que no tienen una plena capacidad o que tienen capacidad progresiva. Acá no vamos a hacer un punteo de todo, porque ya sería, digamos, hacer un paréntesis y meternos en temas de derecho civil que ustedes ya conocen. Pero sí les puedo adelantar cuáles son los artículos. Estamos hablando del artículo 24 del Código Civil y Comercial, que nombra a la persona por nacer, a la persona declarada incapaz, es el artículo 32 del Código Civil, la persona declarada incapaz. Con los menores hay que hacer una distinción, porque nosotros tenemos capacidad progresiva. Ahí hubo un cambio de paradigma respecto al código de Vélez-Sarsfield, que ustedes también lo habrán visto en alguna otra materia. Y ahí tienen que tener en cuenta los artículos 25, 26 y 677, que se los traduzco en líneas generales, ¿no? Ahí nuestro código divide entre menores, niños y adolescentes. Entonces, como la capacidad se determina por acto y no en general, como en el código de Vélez, habría que ver si el menor de edad tiene la capacidad para comprender el alcance del acto jurídico, en este caso procesal. Pero ¿qué pasa? El Código Civil nos da una mano, porque nos dice que si son menores adolescentes, se presume que tienen esa capacidad. Y si son niños, al revés. Los representa el padre, digamos, por defecto. Se presume que son, que no tienen la capacidad procesal para litigar y obviamente los representan sus padres y o tutores. Ahora bien, esto sin desmedro de que a lo mejor pueda demostrar en el caso en concreto que tiene la capacidad procesal. Insisto en esta idea. El código de Vélez no trazaba una línea entre menores y mayores, y si vos tenías 17 años y 364 días, carecías de discernimiento, intención y libertad, como decía el código de Vélez. Hoy no, hoy hay que ver acto por acto. Entonces, el niño, por regla, lo representan sus padres o los tutores y o tutores, sin perjuicio de que podría demostrar que en el caso concreto comprende cabalmente las consecuencias de los actos procesales que va a realizar y en ese caso podría litigar sin la representación legal de sus padres. En cambio, con los adolescentes, el Código Civil tiene una presunción a favor del menor de que tiene capacidad procesal. Entonces puede elegir ese adolescente si en un juicio lo representan sus padres y o tutores o no. Podría litigar solo, entre comillas. Suena medio loco, pero es así. De hecho, nosotros acá en el estudio tuvimos una clienta que tenía 15 años y litigaba con patrocinio nuestro y sin intervención de la madre en ese caso. La madre le acompañó al estudio,
obviamente pagó, digamos, los gastos que tenía para iniciar ese proceso, pero la chica asumió, digamos, sin representación legal de los padres. Era ella litigando por su propio derecho con el patrocinio nuestro. Así que les refresco las edades, ¿eh? Entre hasta 13 años es niño y de ahí hasta los 18 es adolescente. El adolescente lo van a encontrar en el 680 y la presunción de capacidad en el 677. Vayan anotándose porque el Código Civil y Comercial es muy importante, chicos. Por favor, les pido. No sé si hablé de esto ya, pero la verdad es que en nuestra materia el Código Civil y Comercial es medio equipo y queda muy, muy mal que uno después no sepa. No lo digo por mí, porque yo no me voy a rasgar las vestiduras si en un final no leyeron el Código Civil. Pero por ahí, en un órgano judicial, si lo desconocen, pueden llegar a pasar un papelón feo. Entonces, las reglas procesales del Código Civil, esas por favor, chicos y chicas, se lo anotan y hay que saberlo. Les digo más, quizás tienen más relevancia que las normas del Código Procesal, porque en la parte en que se superponen, suele prevalecer el Código Civil por sobre el Código Procesal, como por ejemplo en el divorcio. Entonces, es muy importante. Les repito los artículos: 24, 25, 26, 677, 680 y el 32 para las personas declaradas incapaces. Obviamente que también está el sistema de capacidad restringida, ¿eh? Ahí también hay un cambio de paradigma. Antes, en el régimen de la manicomialización, el que era declarado incapaz, lo mismo, no tenía intención, ni libertad, ni discernimiento. Entonces era incapaz pleno. Hoy nosotros tenemos también un sistema de apoyos y solamente en casos muy extremos hay personas declaradas incapaces. En el caso de que tengan sistema de apoyos, bueno, puede ser que el apoyo sirva, o digamos, en ese caso en especial, sea para integrar la validez de los actos procesales. Puede ser que la persona tenga capacidad restringida, pueda libremente contratar, o los actos jurídicos que sea, y el apoyo sea para litigar en un proceso. Eso puede ser, así que ténganlo en cuenta. Otras disposiciones que influyen sobre la capacidad procesal. Los penados del artículo 12 del Código Penal. Ustedes, si vieron penal, sabrán que el artículo 12 habla de lo que ocurre con los penados. Porque imagínense que encerrado está complicado para ir a un juicio. Entonces, actúan con un curador. Artículo 12 del Código Penal. Obviamente que esto después viene modulado, ¿no? Porque los actos personalísimos, el penado tiene que eventualmente salir del penal para participar de los actos procesales, ¿no? Lo mismo que en materia de familia. Con las modulaciones del caso, aquí hablamos de derecho civil. Los quebrados también tienen ahí algunas disposiciones. Ley de quiebras y concursos, artículos 107 y 109. Repito, Ley de quiebras y concursos, artículos 107 y 109. Ahí nos habla de lo que ocurre con los quebrados. El desapoderamiento implica que los bienes los administra el síndico. Entonces, ustedes lo van a ver esto con mayor detalle en quiebra, ¿no? Comercial 2. Yo lo que les explico ahora son líneas generales para que no estén, digamos, perdidos en el significado. Pero el síndico es una suerte de abogado defensor de la masa concursal. Entonces, en la medida que hay desapoderamiento, hay quiebra a concurso e interviene el síndico, se imaginarán que si el quebrado no puede disponer de sus bienes, mucho menos lo puede tampoco ir a regalar a un juicio. Entonces, está intervenido, entre comillas, por la sindicatura. La sindicatura es ejercida por un contador con el patrocinio de un abogado o abogada de la matrícula. Bien, después
chicos y chicas, obviamente están los casos en donde por su naturaleza la persona es representada por alguien, ¿no? Imagínense las fundaciones, asociaciones civiles, sociedades comerciales, que son representadas ya sea por el presidente, por el gerente, según el tipo de persona jurídica. Entonces, y los órganos autárquicos también. Hay que ver ahí en cada ley de autarquía quién los representa a los órganos autárquicos. Esto es por la propia naturaleza. Imagínense que una persona que no es humana tampoco puede actuar por sí misma en un juicio. Eso tiene más que ver con la naturaleza de la persona que con la capacidad procesal. Pero está bueno mencionarlo. Está bueno mencionarlo. Bien. Al lado de las partes, a veces suelen intervenir lo que el programa denomina partes públicas. Yo no sé si es muy idóneo el término, porque parte hace ilusión a alguien que tiene interés, ¿no? Y el interés del Ministerio Público no es un interés individual, no es un interés directo como el que tienen los que pretenden o los que se oponen al progreso de una pretensión. En realidad, el Ministerio Público ahí puede tener dos tipos de intereses. Uno sería el de la legalidad, lo que justifica la intervención del Ministerio Público como fiscal de la ley. Ustedes van a encontrar este tipo de intervenciones, por ejemplo, en los casos de defensa de los consumidores y usuarios. La ley 24240 y la 13.133 de provincia estipulan que debe emitir dictamen antes de pronunciarse el juez o jueza en sentencias interlocutorias o definitivas. Interviene también, por ejemplo, en los sucesorios. Aquí interviene en carácter también de preservar el interés de la sociedad o de los ausentes. Lo van a encontrar en el 728, inciso primero del Código Procesal. Después, en los casos en que intervienen menores, también está el asesor de menores e incapaces emitiendo dictamen. Distinto es, ya lo aclaro de ahora, distinto es, porque ustedes estarán pensando, bueno, pero cuando la persona tiene abogado público, también interviene el Ministerio Público. Sí, claro, claro que sí. Pero no interviene como un sujeto procesal más. En ese caso, si el Ministerio Público de la Defensa asigna un abogado defensor a una persona que carece de recursos, técnicamente es un asistente de la parte. Acá estamos analizando las partes procesales y no sus asistentes, colaboradores y los auxiliares como los peritos. No, acá estamos analizando las partes. Tenemos actora y tenemos demandada. Y a su vez, cualquiera de las dos se puede hacer patrocinar por un abogado o abogada, que puede ser privado o puede ser público. Pero en este caso no estaría interviniendo como una parte procesal, sino como un asistente, ya sea de la actora o de la demandada. Entonces el caso es bien, bien diferente. Acá estamos analizando la intervención del Ministerio Público como un sujeto procesal más, que tiene que intervenir de alguna manera, en general, emitiendo un dictamen. Y repito los ejemplos. Sucesiones, antes de la declaratoria emite dictamen. El dictamen en los sucesorios, chicos y chicas, es medio decorativo. La verdad es que no indagan nada. Vienen, dicen, bueno, sí, tomo intervención en las presentes y manifiesto que no me opongo al dictado, con lo cual termina mi intervención. Algo así. Y después sale la declaratoria de herederos. Es raro que digan algo. Distinto el caso de cuando hay menores involucrados, ahí sí emite dictamen, ahí sí opina.
Por ejemplo, cuando hay que hacer libranzas de dinero, ustedes saben que si un menor cobra una indemnización, los padres no pueden ir y retirar la plata, queda ahí. Y cada vez que hay que sacar dinero, se comprueba a ver si está justificado y ahí el asesor de menores emite un dictamen, dando luz verde o no. Y algo que no les dije, pero lo nombré, lo de la intervención del fiscal, del Ministerio Público como fiscal de la ley en los casos de defensa del consumidor. Fíjense que ahí es distinta la intervención. ¿Por qué? Porque no es el Ministerio Público de la Defensa, es el Ministerio Público Fiscal. A punto tal que todavía no hay una fiscalía especializada en consumo. Entonces, interviene un fiscal penal. Aquí en La Plata lo que hicieron es que hay una fiscalía que tiene una secretaría o un secretario que es el que emite los dictámenes de defensa del consumidor, como para hacer algo un poco más especializado. Pero yo entiendo que esto ocurre en La Plata y no sé si en algún lugar más, no sé si ustedes tienen alguna experiencia para comentar ahí en el Departamento Judicial Azul, pero en los casos de defensa de consumidores y usuarios es penal el fiscal que interviene. Bien, y después intervienen en diversos procesos por imperio del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, procesos de incapacidad, sobre el nombre de las personas, proceso de tutela, adopción y la reclamación de filiación. Por nombrar algunos, porque si ustedes hacen la prueba de agarrar un código civil en formato PDF y googlear la frase Ministerio Público, van a encontrar que interviene muchas veces. Cuando le den enter ahí al buscador, van a ver que aparece, no sé, 50 veces. Entonces tiene. En la usucapión, profe. En la usucapión también. Pero Claro. ahí. Representan las partes que no están presentadas, digamos. Claro, eso te iba a decir. Lo que pasa es que ahí interviene por los ausentes. Claro, claro, sí, sí, lo he visto en ese caso. Sí, sí, sí. Bien. Preguntas, consultas. Lean, por favor, la ley del Ministerio Público. No vamos acá a ahondar demasiado porque eso deberían haberlo visto en privado 1 o civil 1, el rol del Ministerio Público. Pero lean, por favor, la ley del Ministerio Público. No un gran análisis, ¿no? Aquí es importante saber cómo es la estructura, aunque sea a grandes rasgos. Hay un Ministerio Público de la Defensa, un Ministerio Público Fiscal. Nosotros nos concentramos más en la parte de la defensa, que a su vez tiene defensores, pero también tiene asesores de incapaces, tiene la Procuraduría General de Alienados. Es un órgano que no solamente tiene defensores y fiscales, su faz pupilar es bastante amplia. Bien, otro tema de interés cuando hablamos de partes. Ustedes deben distinguir entre lo que la doctrina llama deberes, obligaciones y cargas de las partes, que suena más o menos parecido, pero no lo es. ¿Por qué les digo esto? Los deberes apuntan a que dentro del proceso haya un orden y se desenvuelva adecuadamente y respetando el principio de buena fe. No sé si decir que son cargas éticas, porque la verdad es que los deberes, cuando tienen imputada una consecuencia jurídica, no son tan éticas, porque la gracia de la ética es que no tiene una sanción jurídica. Esto lo habrán visto en Introducción al Derecho, cuando distinguen los sistemas normativos de los sistemas éticos. Acá, si vos te levantás de una audiencia y, digamos, no sé, te agarrás de las mechas con la contraparte y vas a tener una sanción jurídica. Entonces, no sé si está bien conceptualizarlo como deberes éticos.
porque tiene una sanción de tipo jurídico. Pero digamos que podemos distinguirlas de las cargas y de las obligaciones. En ese sentido, podemos decir que el respeto por el tribunal, el obrar de buena fe, no solamente con el juez, sino con la contraparte, desenvolverse con respeto en las audiencias y a través de los escritos, en general son conceptualizadas estos comportamientos como deberes. Y una vez más, digo, no lo mandemos para el lado de la ética, porque la verdad es que si yo no colaboro con el tribunal, me pueden sancionar. Si no obro de buena fe y se descubre, eso tiene repercusiones procesales, van a interpretar la conducta de la parte a la hora de resolver. Y ni hablar si yo cometo una falta de respeto, me puedo salir de la audiencia o del acto procesal que sea con una sanción. Y obviamente con una información al colegio de abogados. Entonces, tienen sus consecuencias. Después, las obligaciones procesales quizás son las más fáciles, porque ustedes ya saben lo que es una obligación, y esto es su contrapartida procesal. O sea, la obligación en general es un vínculo jurídico de persona a persona susceptible de ser exigido y con un cumplimiento coactivo. Entonces, esto no escapa a esa premisa. En ese sentido, como obligaciones procesales, tenemos pagar las costas. Las costas están comprendidas por los honorarios, ya sea de abogados, de abogadas, de peritos, por los gastos ocasionados en la defensa del que ganó. Son obligaciones civiles exigibles. Entonces, si yo no las pago, me las van a ejecutar. Lo mismo podemos decir del pago de multas, el pago de las treintes y obviamente el pago de la sentencia definitiva. Se me estaba escapando quizá el más importante. Son obligaciones exigibles, susceptibles de ser cumplidas coactivamente, compulsivamente. Si yo no pago la sentencia de primera instancia, me van a embargar y después me van a subastar y se van a cobrar de ahí. Entonces repasemos. Los deberes van por el lado del desenvolvimiento, ¿no? Respeto por el tribunal, obrar de buena fe y colaborar con el tribunal. Recuerden que la ley de ejercicio de la profesión nos conceptualiza como colaboradores del sistema de justicia. Lo que no quiere decir que uno deja de ser parcial. Bueno, nosotros obviamente representamos los intereses de un cliente. No es que deje de ser parcial. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos, en pos de una defensa, obstruir el servicio de justicia o salir a mentir descaradamente o faltarle respeto a la contraparte. Y en la medida que el juez o la jueza exija colaboración y se pueda hacer sin perjudicar al cliente, hay que hacerlo. Por eso son deberes. Y después tenemos el concepto de cargas procesales, que por ahí es el que tiene más, no quiero decir más importancia porque todos son importantes, pero el que tiene más ejemplos a lo largo del código. Porque como en línea con lo que vimos en la clase anterior de principios procesales, ¿cuál era el principio más importante? El que analizamos primero. ¿Se acuerdan? El principio dispositivo. Entonces, las cargas procesales son lo que llaman imperativos del propio interés. Todas cosas que yo hago porque me conviene hacer. Que no es sino una manifestación del principio dispositivo. Por ejemplo, contestar demanda es una carga, no es una obligación o un deber. Vos la contestás si querés. Si no querés, no la contestás. Te va a ir mal. Probablemente, o no. Veremos. Pero digamos, en principio podría ser algo negativo no contestar demanda. Y uno la contesta porque le conviene. Lo mismo que contestar cualquier tipo de traslado, no es una obligación exigible.
Los litigantes contestan los traslados si quieren, si tienen ganas. Obviamente que después asumirán las consecuencias disvaliosas de no hacerlo. Lo mismo que el ofrecimiento y la producción de prueba. Yo no estoy obligado a ofrecer todos los medios probatorios que estén a mi alcance. Voy a ofrecer los que yo interprete que colaboran con la prosperidad de mi pretensión. Pero después, la verdad que los litigantes son libres de ofrecer lo que quieran, lo que tengan ganas. Lo mismo que en la etapa de producción. Los medios de prueba se pueden desistir, por ejemplo. Esto es algo bastante común. Entonces, la carga procesal es algo que yo hago porque me conviene hacer. Y en línea, hasta la misma demanda. Ejercer un derecho tendría como carga procesal interponer una demanda. De tal suerte que si no lo hago dentro de los 5 años que me marca el Código Civil de prescripción, mi derecho se fuma. Así que hasta la demanda lo podríamos encuadrar en la columna de las cargas procesales. Fíjense, eso es por citar los ejemplos más obvios, ¿no? Pero interponer recursos también. Si yo no quiero que la sentencia quede firme, voy a tener la carga procesal de articular un recurso en el plazo que marca el código. Y así los ejemplos son cientos. Pedir el beneficio de litigar sin gastos, constituir domicilio incluso. Fíjense que el domicilio constituido, si yo no lo denuncio o no lo constituyo, no, en realidad no va a pasar nada. Obviamente que te conviene hacerlo, ¿no? Porque si no vas a quedar notificado de todo por Ministerio de la Ley. Está mucho mejor que las cosas te lleguen a tu domicilio electrónico que no lo hagan. Pero digamos, no es una obligación exigible. Son todas cosas que uno hace porque le conviene hacer. Bien, hasta aquí estamos. ¿Se entiende? Sigamos adelante. Ustedes, chicos, interrúmpanme, ¿eh? Yo voy desarrollando el tema, pero si no entienden algo, me van preguntando. Ahora bien, las partes pueden intervenir bajo dos modalidades en el juicio. Pueden hacerlo por derecho propio o bien a través de representación. Repito, dos modalidades de intervención. Pueden hacerlo por su propio derecho, con el patrocinio de un profesional de la matrícula. Está claro que no hay juicios sin abogados y abogadas, ¿eh? La defensa material no, en nuestro sistema jurídico, o sea, existe la defensa material, lo que no existe es la defensa sin patrocinio. Más vale que vos podés, como parte actora o demandada, decir algo en una audiencia que a vos te defienda, no hay problema. El tema es que no existe la posibilidad de actuar sin un abogado o abogada de la matrícula. No se puede. Después podemos analizar si eso está bien, está mal, o en qué tipo de procesos. Hoy hablábamos de menor cuantía. En general, las causas, los juicios a menor cuantía en los sistemas que lo adoptan prescinden del patrocinio letrado, precisamente para abaratar costos. Pero digamos en el código, tal como existe hoy, no está la posibilidad de litigar sin un abogado. No existe. El único caso que hay son las medidas urgentes del derecho de familia. Pero con la carga de contratar un abogado o conseguirte uno en 24 horas. Así que fíjense lo limitado que está la posibilidad de peticionar judicialmente sin patrocinio. Casi que no se puede. Y la otra modalidad de actuación es bajo representación. Acá estamos en los supuestos donde la persona extiende un poder para que un abogado o una abogada la represente. Esta es la que el Código Civil denomina representación convencional, porque de la legal ya hablamos. Es la que mencionamos con el tema de capacidad procesal. Fíjense cómo se van todos los temas vinculando entre sí. ¿Por qué les digo esto? Porque representación legal es la que ejercen los padres sobre los niños menores, los tutores sobre sus pupilos,
los presidentes, gerentes de SRL, de sociedades anónimas, de fundaciones. Eso es representación legal, porque está establecida en una norma. La representación convencional se da a través del contrato de mandato, otro contrato que habrán estudiado en contratos con mi amigo Mauro Leturia. Se ejerce mediante el mandato y la herramienta es un acto unilateral que se llama poder. Y en ese sentido se pueden extender poderes especiales o generales. Los especiales son para un juicio en concreto, uno o varios. Entonces una persona puede hacerse representar por un abogado o abogada de la matrícula, extendiendo un poder y mencionando los juicios para los cuales se extiende, que pueden ser uno o varios. Y la otra modalidad es con poder general, donde una persona extiende un poder genérico para toda clase de juicios. Esto es bastante común con empresas aseguradoras, con bancos, o mismo el Estado, Fiscalía de Estado, por ejemplo, que es el fiscal de Estado, no sé si vieron publiquito, pero el fiscal de Estado es el abogado del Tesoro de la provincia. Y tiene obviamente todo un cuerpo de litigantes colosal trabajando para defender los intereses de la provincia en juicios. Tiene un cuerpo permanente, o sea que trabajan adentro de Fiscalía de Estado, y después tiene un cuerpo anexo a través de poderes. Extiende poderes donde profesionales de la matrícula defienden a la provincia en juicio. En general son los que ejecutan carteras de apremios. Se suelen manejar así. Los apremios los suelen tener abogados particulares apoderados. Y claro, imagínense que no van a andar haciendo un poder juicio por juicio, porque sería algo costosísimo. Hacen un poder general, donde están delimitadas las facultades, pero es genérico. Es para todos los juicios que tenga la persona que lo extiende. Bien, después está la figura del gestor procesal del artículo 48. Esta figura solo puede darse en los casos de patrocinio. ¿Por qué? Porque el gestor es aquel abogado o abogada patrocinante que por algún motivo no pudo recabar la firma de su cliente, entonces peticiona a nombre propio, pero en favor de su cliente. Entonces, repasemos la diferencia. Cuando estamos trabajando bajo la figura del patrocinio letrado, el peticionante es el cliente, que firma asistido con su abogado o abogada. Firman los dos al pie. El abogado o abogada apoderada, en realidad, no necesita que participe su cliente de los actos procesales, porque en virtud de aquel apoderamiento está habilitado a que con su sola firma transite todo el proceso. Ahora bien, en los casos de patrocinio, de litigación por derecho propio con patrocinio, si surge algún inconveniente a través del cual el cliente esté indispuesto para litigar, el artículo 48 prevé la posibilidad de que su abogado o abogada patrocinante peticione en su favor. Pero no es que lo firma después al escrito o que lo encabeza el cliente y solo lo firma el abogado. Por eso les dije, lo hace a nombre propio, pero en favor de su cliente. O sea, invoca este artículo para poder peticionar sin que precluyan los plazos procesales. Imagínense que hay que articular un recurso y el cliente, no sé, está de viaje y no puede firmar. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Su abogado o abogada va a articular el recurso invocando el artículo 48 en calidad de gestor procesal en favor de su cliente. Y después la norma confiere 60 días para ratificar. Aquí, porque ustedes se estarán preguntando, ¿pero que el cliente firma todos los escritos? Bueno, no.
No, porque los de mero trámite los puede presentar el abogado con su sola firma. Eso está en el artículo, si no me falla la memoria, es el artículo 57, inciso C de la ley 5177 de ejercicio de la profesión de abogado y procurador. Vamos a buscar. Artículo 60 y 57. A ver, a ver, a ver. 5177, acá la tengo. No, el artículo no es ese. A ver. Pero anda por ahí. Ah, sí, me parece que era ese. No, estaba mirando mal, ¿eh? No, no tengo la memoria tan chamuscada. A ver. 56 es. 56, inciso C. Presentar con su sola firma los escritos de mero trámite. Lo cual dispara otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán los escritos de mero trámite? Bueno, para no entrar en polémicas, la Suprema Corte sacó una acordada sobre escrito de mero trámite. Y ahí dijo algo así como que iban a ser todos los escritos conceptualizados como de mero trámite, excepto la demanda, la contestación, la articulación de recursos, la solicitud de medidas cautelares, la promoción de incidentes. Y en general, para resumirlo, es todo escrito donde se articule algún tipo de pretensión. Ahí está la onda. Son en general escritos o de tipo postulatorio o recursivo. Entonces suelen ser. Profe, consulta. Sí. Te estaba hablando del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál sería, digamos, que debemos tener actualizado a qué fecha, profe? ¿El código procesal? Sí. No, y lo más nuevo que puedas. Yo, la verdad, te Claro, soy porque sincero, tengo para acá está leer uno del uno. 2009, pero yo no sé si hay si hay modificaciones o Sí, no. sí, hay un montón. Es así, Hay un mira, montón. en lo general te va a servir. De hecho, creo que mi código es del 2012, el que tengo acá de papel. Ok, Pero te soy sincero, yo trabajo con el código en línea, directamente. ok. Bueno, Porque, ya te digo, para estudiar te va a servir, pero tenés que estar siempre chequeándolo. Entonces, yo lo que hago directamente, tengo el enlace acá marcado como favorito sí, sí. del Yo lo código busqué, online. sí. Sí. Más, te digo más, es el código que está publicado en la página del Ministerio de Gobierno, legislación online de la provincia, como para no pifiarle de ninguna manera. Mirá, te lo pego acá en el chat. No, no lo vi, y si no también en Infolec también aparece. Esa es ese enlace es el de norma GBA, que tiene el texto actualizado oficial. Sí. No, te digo porque a Bueno, veces te listo. pasa que vos te confías de lo que está en internet y capaz que estás viendo un código viejo. En cambio, Por eso le pregunté. ese enlace te lleva al código versión oficial, actualizado. Y es la manera que tenés de no pifiarle en ningún caso. Bien, entonces insistimos, modalidades de intervención. Por derecho propio, con patrocinio letrado, en estos casos el cliente debe participar de los escritos mediante su firma, de escritos y de audiencias. Los escritos de mero trámite puede el abogado o abogada presentarlos con su sola firma. Se puede litigar bajo representación de carácter convencional. En este caso puede haber un poder general o un poder especial. Y en los casos de patrocinio, cuando el cliente por algún motivo está impedido de firmar, puede hacerlo, digo puede porque no está obligado,
puede hacerlo el abogado invocando las reglas del artículo 48, pero siempre ratificándolo dentro de los 60 días, bajo apercibimiento de que se declare nulo lo actuado con costas al abogado. Por eso digo puede y hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. Porque ¿qué pasa? Otro principio procesal, principio dispositivo. Una vez más volvemos al dispositivo. Si vos estás litigando un juicio y te fuiste de viaje y te desinteresaste de tu propia causa, y bueno, problema tuyo. Entonces, eso siempre tiene que ser, esto ya es más una sugerencia, siempre debe ser algo conversado. Che, mirá, salió esta sentencia, habría que recurrir. ¿Te parece? Bueno, sí, está bien, entonces lo presento yo y después me lo ratificás. Bueno, dale. Siempre consentido y conversado, porque a veces te pasa, un poco por inocencia, otro poco por ganas de no perder, que uno se manda. Y después, si el cliente por algún motivo te suelta la mano, puede llegar a ocasionar algún tipo de responsabilidad. Entonces, la franquicia del artículo 48 tampoco es para estar haciendo un dispendio innecesario. Siempre conversado, siempre Profe, consensuado. perdón, ¿cómo se hace esa ratificación? Se presenta un escrito que dice ratifica gestión. Y lo firma Y el ahí sí lo cliente. firma el cliente. Sí, 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 Bien. sí. Pero ya le digo, me ha pasado varias veces donde uno manda el 48 por cubrir al cliente. Y la verdad que una vez más volvemos al principio dispositivo, ¿no? Si tenía ganas de litigar hasta la muerte, hubiera estado atento. Y si hubiera tenido ganas de desatender el proceso, hubiera extendido un poder. Son todos actos procesales perfectamente posibles y lícitos. Y uno lo que no hace, no lo hace porque no quiere. Más allá de que pueda llegar a tener un costo el poder, bueno, principio dispositivo. Entonces, a veces no vale la pena embarcarnos o ponernos la camiseta del cliente mucho más allá de lo que la tiene puesta el propio cliente. Entonces, mi sugerencia sería que siempre que vayan a usar el 48 esté conversado. Bien, ¿qué pasa con los terceros? ¿Qué pasa con los terceros? Algo ya conversamos. Yo aquí tengo, le voy a presentar unas diapositivas que tengo, como para hacerlo más esquemático, porque este es un tema, yo les confieso, chicos y chicas, cuando lo estudié, la verdad que en el momento mucho no lo entendí. Me hacía mucho ruido esto de que era tercero, pero era parte, como que no me cerraba. Después los casos que veía en el libro me parecían muy de laboratorio. Y lo terminé de procesar después. Tuve suerte de que a lo mejor en el examen no me lo preguntaron, entonces como que pasó. Pero no quiero que ustedes transiten lo mismo, no me interesaría predominantemente que se entienda. Y de hecho creo que por eso es lo que me motivó a cambiar la estrategia, como les comentaba antes de empezar la clase. Y a lo mejor dedicar un tiempo a esto, cosa de que se entienda bien y después, al final del curso, vemos, si nos falta tiempo, por ahí agregamos una clase más. Pero este es un típico tema difícil de entender en la primera lectura y que muchas veces uno pasa la materia de largo sin terminar de entenderlo. Eh, entonces, quizás es saludable hacer un poco de hincapié hoy y ahora. A ver si les puedo compartir. Esperen, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con la intervención de los terceros en el proceso? Esperen que vamos a darle un poquito más de... ¿Ahí lo ven en pantalla completa, chicos? Estimo que sí. Háblenme porque no los veo yo. Sí, 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 profe, se ve. Excelente. Excelente. Eh, ¿Cuál es la situación o el escenario al que nos enfrentamos? El proceso civil está pensado, por lo menos idealmente, como terreno, digamos, de disputa o para canalizar un enfrentamiento entre dos partes que articulan una pretensión y la otra en general se resiste, ¿no? Ahora, ese esquema que es básico y que la verdad está pensado para dos personas, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Si nosotros partimos de un esquema con actor y demandada, más allá de que pueda haber partes múltiples,
Ese tema no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, que yo les pido por favor que lo lean, el litisconsorcio y las partes múltiples. La verdad que está pensado para que sea un fulano contra mengano. Entonces, todo esquema, todo, digamos, factor que viene de afuera, medio que es disruptivo para que con este sencillo y básico, esa estructura, que se puede complicar con el arribo de más sujetos, ¿no? Pero como nosotros tenemos un sistema, digamos, de bipartidista, por decirlo de algún modo, todo aquel que viene ahí medio paracaidista se tiene que incorporar, ya sea la parte actora o la parte demandada, o sea, son como bandos. Esto lo dijimos también en la clase pasada. Una manera gráfica de verlo es como una disputa donde hay dos bandos, una parte que es actora y otra parte que es demandada, sin perjuicio de que en cada uno de los dos bandos puede haber varias personas. Y acá entran a jugar los terceros, ¿no? El tercero en nuestro sistema jurídico se presenta en forma espontánea o convocado por las partes. ¿Se acuerdan que sobre el final del encuentro anterior dijimos, podemos simplificar el tema de los terceros diciendo que hay de dos tipos? Terceros que pretenden incorporarse como parte del proceso y lo hacen espontáneamente, que es lo que la doctrina llama intervención voluntaria, donde el tercero peticiona sumarse a un proceso que ya está iniciado. Este supuesto, chicos y chicas, es el más raro, es raro, porque la verdad que nadie anda por ahí esperando para sumarse a algún proceso, salvo que le convenga. Ahora vamos a ver los ejemplos. Algo conversamos en el encuentro anterior, pero ahora lo vamos a ver de vuelta un poquito más detenidamente. Y al lado de la voluntaria está la intervención que la doctrina llama coactiva u obligada. A mí me gusta más una intervención decir que es provocada, porque en realidad no es coactiva en el sentido, lo acabamos de ver, chicos. Esto es un sistema de cargas donde predomina el principio dispositivo. O sea que si el tercero que es citado a participar no viene, nadie lo va a ir a buscar para traerlo de la oreja. Entonces, lo de coactiva u obligada no es fiel, digamos, a la realidad. Yo diría que es un tercero citado a pedido de alguna de las partes, bajo apercibimiento de que se le va a aplicar la sentencia. Entonces el tercero después evalúa si le conviene participar o no. Más vale que en la mayoría de los casos le conviene, ¿no? Eso está claro. Pero digamos, es perfectamente libre de elegir participar o no, y de últimas, hacerse cargo de las consecuencias negativas de abstenerse de participar ante una citación. Esa modalidad es la del artículo 94. Ustedes van a ver cuando lean tercero que hay dos supuestos bien claros, el del artículo 90 y la del 94. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Cómo puede alguien intervenir voluntariamente? Ya dijimos que el excluyente no existe en nuestro sistema, que se resuelve mediante la acumulación de procesos. O sea, si fulano demanda a Mengano por una cosa y Sutano dice que es el verdadero dueño de la cosa, en realidad Sutano va a demandar a uno de los dos. Y esos dos juicios se van a acumular. No lo vamos a conversar ahora, ni tampoco la clase que viene, aun cuando forma parte del tema actos procesales, pero van a ver que el código contempla la acumulación de procesos y tiene sus reglas. Eso, por favor, léanlo ustedes como tarea para el hogar. No lo vamos a ver aquí, pero se resuelve acumulando procesos. Lo que sí existe son las dos modalidades de intervención como voluntario. Uno es lo que se denomina coadyuvante, el tercero coadyuvante, que entra para defender un derecho ajeno por la circunstancia de que puede ser afectado indirectamente. ¿Se acuerdan que dimos el ejemplo del fiador simple? Si yo soy fiador de un amigo
y ese amigo está cascoteado por todos lados y muy probablemente después me hagan un juicio a mí para que responda por esa garantía, y a mí me va a interesar defenderlo o por lo menos ayudarlo para que después no se me vengan todos los acreedores sobre mi patrimonio. Ese supuesto lo van a encontrar en el artículo 90, inciso 1. Y después tienen el que la doctrina llama litis consorcial, que es aquel que se suma a alguna de las partes, pero que podría haber tenido originariamente la posibilidad de participar como actora o como demandada. Los ejemplos en este caso pueden ser los de las deudas solidarias. A ver, vamos a ir directamente a los ejemplos. Fíjense el adhesivo simple, el del artículo 90, inciso 1. Perdón. El del fiador ya lo vimos, pero hay otros supuestos que también son bastante gráficos. Fíjense el acreedor hipotecario. Si la casa, digamos, está usurpada, más vale que el acreedor hipotecario, viendo peligrar su crédito, puede intervenir en el juicio de reivindicación. Porque en definitiva, indirectamente está en juego la garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque si el propietario del fondo lo pierde, también se va a desvanecer la garantía hipotecaria. En general, todos los juicios de un deudor para que no sea insolvente. O sea, imagínense, un deudor renuente, tiene 10.500 millones de juicios, está rejugado y, digamos, no le importa mucho. Bueno, el acreedor puede intervenir como tercero, intentando sostenerlo, para que el patrimonio no se destruya. Y, en definitiva, indirectamente preservar la fuente de cobro de su crédito. Y después, otro ejemplo bastante gráfico, que este también es el que se da en general en los actos administrativos, es el del beneficiario de un acto jurídico del cual no es parte y se discute la validez del contrato o del acto. Acá pusimos el ejemplo de la donación, pero en realidad toda vez que alguien es beneficiario de un acto jurídico, entre otros, podría intervenir como tercero voluntario coadyuvante. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dimos el ejemplo de los que se ven beneficiados por una adjudicación o por la entrega o la explotación de algún predio público? Dimos los ejemplos de la feria, ¿no? Si yo tengo un predio público que por acto administrativo se le concedió a una persona y después esa persona a su vez alquiló las parcelas, más vale que si ese acto administrativo se cae, indirectamente el locatario se perjudica. En todos esos casos, donde hay alguien que es beneficiario de un acto jurídico hecho entre otros, puede sumarse como tercero adhesivo para poder sostener o coadyuvar a la validez de ese acto, ya sea un contrato o un acto administrativo, como en los ejemplos que dábamos en la clase pasada. Bueno, estos ejemplos ya los comentamos. ¿Qué pasa con el litis consorcial? Que parece, uno cuando lo lee no alcanza a distinguir la diferencia, pero fíjense, nada que ver, porque en un caso, en el simple, nosotros estamos pensando en alguien que indirectamente se ve perjudicado, o sea, hay un peligro cierto, pero todavía no se produjo. Lo que hay es un perjuicio indirecto. Acá, fíjense que la relación es directa. Por eso los mejores ejemplos son los casos de cotitularidad de bienes, de obligaciones solidarias, o cuando hay pluralidad de sujetos en una relación jurídica. Estos son los supuestos más gráficos. O sea, ustedes imagínense, un caso de solidaridad. Entonces, el litis consorcial puede presentarse espontáneamente, una deuda que se le debe a varias personas.
pueden sumarse en carácter de acreedor al lado actor todos los otros que figuran en la obligación. O fíjense en los casos de cotitularidad de bienes. Y en la parte, acá podríamos también hablar de la parte demandada. Un fondo que es titularidad de varias personas. Bueno, pueden presentarse espontáneamente los demandados si es que ejercen un condominio. O sea, hay un montón de ejemplos que, bueno, los pusimos ahí algunos. El acreedor solidario que interviene en un juicio entablado por otro, o el caso recíproco del codeudor solidario no demandado, o sea, que se presenta espontáneamente a defenderse. Pero ya le digo, ¿no? Permítame insistir en esta idea, que la verdad es que el adhesivo, el tercero adhesivo o voluntario es medio raro. La verdad es que existe, ¿no? Más vale que existe. Pero la verdad es que pocas veces visto. No, es bastante fuera de lo común verlo. Lo que sí es muy, pero muy habitual ver es lo que llaman intervención obligada, porque acá el tercero es citado por requerimiento de alguna de las partes. Imagínense estos ejemplos. El del seguro ya lo mencionamos en la clase pasada, pero imagínense un accidente de tránsito, ¿no? Donde una persona embiste por detrás a otra, juega en carácter de demandada, la embistente, pero esta parte alega que a su vez a él lo chocaron de atrás. Entonces pide que se cite al conductor que venía atrás. ¿Por qué? Porque es un tercero por el cual no debe responder y además alega que ha interrumpido el nexo causal, de tal suerte que es el verdadero culpable del hecho dañoso. En este caso, esa persona va a ser citada como tercero. Y así, fíjense, los casos de aseguradoras, las aseguradoras también son un tercero de intervención coactiva u obligada. ¿Por qué? Porque tienen la obligación legal de defender al que contrata el seguro y de responder, o sea, no solamente defender, la gracia está en que responde. Entonces, ¿quién lo va a convocar? Y el demandado, porque el demandado va a querer tener una garantía para que no vayan contra su patrimonio. Entonces va a pedir que la aseguradora sea citada como tercero. ¿Qué tercero? Y de intervención obligada. Y en general todas las veces que juega la garantía de evicción, esto se acordarán si lo vieron en obligaciones, el que transmite un derecho es garante de que tenía la posibilidad de hacerlo, de tal suerte que si ese derecho después se pone en juego, tiene que responder por evicción. Y como tal, es citado al juicio. ¿En calidad de qué? De tercero. Entonces, para resumir, tenemos dos tipos de intervención. Una es voluntaria, media rara, pero se puede dar en los casos donde ese tercero puede ser perjudicado directa o indirectamente por el pronunciamiento de la sentencia. En cambio, en los supuestos de intervención obligada, lo que hay es una citación por las partes o a pedido de las partes bajo apercibimiento de aplicársele la cosa juzgada. Si lo piensan, no tiene nada que ver un supuesto con el otro. Y ahí les dejé algunos ejemplos. El demandado que Profe, solicita la citación de terceros responsables, el fiador demandado que solicita la citación del deudor, el demandado por un daño que reclama la citación de otros coautores, la citación en garantía del asegurador. Eso ya lo mencionamos. Bien, ¿cuál sería entonces el fundamento de la intervención de carácter obligada? En primer lugar, para impedir el dictado de sentencias contradictorias, porque fíjense que en realidad estaría la posibilidad de hacer juicios distintos, pero la verdad que sería un lío. Entonces, por economía procesal, para evitar el dictado de sentencias contradictorias, lo que implicaría un escándalo jurídico, ¿no? O bien para evitar el pronunciamiento de una sentencia inútil. En todos esos casos, son el fundamento que justifica la intervención obligada de terceros en el proceso.
¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Consultas? Yo sé que es complejo el tema terceros. Más que nada difícil de absorber. Por ahí se presenta como algo simple, pero es difícil imaginar los ejemplos. Por eso es que les dejé tantos supuestos ahí bien distintos para que ustedes puedan después repasarlos e internalizarlos. Estas diapositivas las tienen cargadas en el Drive, ¿eh? Están en el Drive, o sea, están en el video y están también como PDF en el Classroom, nuestro Drive de Classroom. Bien, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Son 8 menos 5, así que prometí no abusar de su paciencia. Vamos a dejarlo en este punto y vamos a retomar la clase que viene con actos procesales. ¿Les parece bien, chicos? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Después les subo el video. Les mando un abrazo grande. Pásenlo lindo en su día y nos vemos la semana Bueno, que viene. gracias. Gracias a Saludos. ustedes. Nos profe. vemos. Un abrazo grande. Chau, chau.